Hola, muy buenos días, tardes o noches que nos estén viendo. Hoy vamos a ver un tema muy importante y con relación a lo que es el tema de los medios de impugnación en materia electoral. Ya vimos autoridades electorales en uno de estos videos que he estado subiendo. Hoy vamos a ver un tema importante y trascendente en materia electoral, en la vida política de nosotros. Entonces, bueno, este es de un curso que yo tomé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los que son los medios de impugnación electoral. Es un diplomado. Bueno, ya conocemos la parte de la introducción de los medios, las autoridades electorales, pero vamos a ver de una manera más rápida. Pues tenemos estos: el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los organismos políticos locales, o los OPLES, los famosos OPLES, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. ¿Qué entendemos? Bueno, es el cuadro sinóptico. Autoridad es un órgano del Estado en el que es el ejercicio de las funciones, se emite actos o resoluciones que afectan a las personas físicas y morales. Tenemos el concepto, y este es agradeciéndole la presentación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, los órganos de gobierno en el ejercicio de sus funciones emiten actos o resoluciones que afectan a las personas físicas y morales. Se les llama autoridades. La autoridad electoral es, por consecuencia, un órgano encargado de cumplir funciones de Estado relacionadas con la organización y vigilancia de los procesos democráticos y acceso al poder. Mediante el papel de las autoridades es clave para el funcionamiento de la democracia moderna. El régimen democrático de los ciudadanos elige mediante el voto y sus representantes, quienes tomarán en su nombre las decisiones políticas y garantizarán y celebrarán auténticas y periódicas elecciones en la tarea fundamental que es de las autoridades electorales. Bueno, tenemos las actuaciones de los ciudadanos, de las autoridades electorales, de los ciudadanos, de los partidos y agrupaciones políticas, autoridades o servidores públicos, de cualquier nivel de gobierno, órganos o organismos autónomos y entidades públicas, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, observadores electorales, extranjeros, ministros de culto y cualquier persona física o moral que viole una disposición electoral. Esto, bueno, me voy a ir adelantando un poquito más a esto, pues ya esto lo habíamos visto en lo que es el video de delitos electorales. Los electores jurisdiccionales, bueno, son las autoridades electorales jurisdiccionales encargadas de resolver los conflictos derivados de la aplicación de las normas electorales. La jurisdicción implica el ejercicio de la facultad y decisión jurídica en la controversia con objeto de determinado proceso, que se entiende como la facultad que tiene el juzgador para aplicar normas en el caso concreto que somete a su resolución. En el diseño institucional del Estado mexicano, la posibilidad de encontrar y revisar actos y resoluciones de las autoridades electorales administrativas se controla a través de los tribunales electorales federales y estatales o locales. El control de actuación administrativa permite comprobar el cumplimiento de las normas jurídicas y en caso de revertir una conducta arbitraria. En materia electoral penal, bueno, pues todos conocemos que es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y que ya habíamos hablado en un video anterior. Las autoridades nacionales, organismos constitucionales autónomos, bueno, tenemos esa pequeña, y las autoridades del Poder Judicial en el ámbito jurisdiccional. La evolución histórica de la función jurisdiccional en materia electoral.
Por etimología, la función del latino función onis, que significa un sentido restringido, acción o ejercicio del empleo, facultad o oficio. En el ámbito jurídico, Rafael I. Martínez Morales define las funciones como los medios que el Estado se vale para ejecutar las atribuciones encaminadas a lograr sus fines. Y el citado Martínez Rebollo en la página 966 del año 2008. 2002, perdón. La competencia jurisdiccional, perdón, en un ámbito constitucional corresponde normalmente a un órgano del Estado, perdón, un órgano del Estado, eh, el judicial, sin embargo, para quienes que tenga una supremacía y lo que es una función jurisdiccional, se refiere y es sabido que la Constitución misma otorga excepcionalmente competencias del órgano ejecutivo e incluso en el legislativo para realizar funciones de índole jurisdiccional. Esto no contraviene a la afirmación de que el acto de jurisdicción puede adquirir plenamente categoría y debe de ser realizado por un agente público, pues solo se podría definirse como un acto de imperio de Estado. Tenemos ahí las autoridades legislativas y la Suprema Corte de Justicia como órgano, como parte de las autoridades electorales. Acordemos que el artículo 105, fracción segunda, es la controversia constitucional, que es la ley reglamentaria de dicho artículo. Y el 99, pues es el tema judicial. La función jurisdiccional es importante señalar que desde la perspectiva de Gordillo, la función jurisdiccional tiene dos elementos. Uno material sustancial de contenido que se refiere a la función en sí misma y la decisión de la fuerza de verdad legal y las controversias entre partes y uno orgánico, un subjetivo formal que se refiere al órgano de poder o órgano o poder que realiza funciones, los jueces y órganos imparciales independientes. La función de ambos elementos del material y el orgánico establecerían la función judicial como decisión de fuerza de verdad legal y entre controversia entre partes, dicha en un órgano imparcial e independiente. Históricamente, bueno, la historia del contencioso electoral, bueno, en México se advierte desde un principio y una sistematización eh, desde la visión de etapas y periodos tomando en cuenta criterios. Desde algo como en el sentido que dice Álvaro Arriola, identifica 5 etapas importantes. De 1824 a 1860, la etapa de la calificación puramente política, de la década del 60 al 1870, el Poder Judicial vía amparo podía reconocer y establecer cuestiones relacionadas en los comicios. Ya en 1978 a 1878, perdón, a 1976, esta etapa la constituyó la tesis que el juicio de amparo no era vía para impugnar cuestiones electorales y también el poder y no debía inmiscuirse en cuestiones políticas. En 1976 a 86, mediante el recurso de reclamación de los partidos políticos, podrían inconformarse ante la Suprema Corte de las decisiones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. De 87 a 2003, esta etapa de tribunales especializados en materia electoral. Por su parte, Jesús Orozco Orquídez divide la historia y la evolución del contencioso electoral en contencioso político de 1824 a 1984, de un contencioso mixto jurisdiccional y político de 87, 93 y 96 y un contencioso judicial de 1993 al año 2000 y el fortalecimiento de la jurisdicción constitucional electoral a partir de 2007 a 2014. Asimismo, José Luis Rebollo Fernández divide la historia de materia electoral en 4 etapas. Periodo desde 1812 a 1856, el auge del poder legislativo. Un segundo periodo de 1857 a 1881, legislativo judicial y influencia del modelo de Estados Unidos. Un tercer periodo de 1882 a 1977, una etapa autoritaria
y del 1977 a 96 el cambio político y de 97 a la fecha la especialización y los equilibrios. En México ha sido necesario un sistema de impugnación, que el sistema de impugnación no quede adscrito en el ámbito de las atribuciones de la autoridad administrativa electoral y por lo tanto se reconoció y resolvió por una instancia judicial especializada mediante la emisión y ejecución de sus resoluciones. De garantizar este ejercicio pleno de la vida democrática, tal es el caso actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituido a partir de 1996 y tiene sus antecedentes en el Tribunal Contencioso Electoral de 86 y el Tribunal Federal Electoral TRIFE del 90. A través de la vía institucional y evolutiva de los tres tribunales electorales de jurisdicción federal, se amplió de manera significativa y alcance la regulación y el universo pugnativo, el bloque de constitucionalidad y tutela de derechos políticos como derechos humanos. La función del Tribunal Contencioso Electoral eso fue un organismo autónomo de carácter administrativo dotado de plena autonomía, integrada por 7 magistrados numerarios y 2 supernumerarios. Los magistrados serían propuestas por los partidos políticos y debían ser nombrados por el Congreso de la Unión. El magistrado presidente del tribunal era nombrado en el pleno de cada elección federal ordinaria y el nombramiento de los magistrados pretendía 2 ejercicios electorales eh, federales subsecuentes. Las resoluciones deben ser tomadas en la sesión pública y en pleno, integrado por los menos con 6 magistrados presentes, entre los que debían estar el presidente del tribunal. Fue sustituido en el 90 por el Tribunal Federal Electoral, con consecuencia solamente del sufragio durante el proceso electoral federal de 1988 y hubo una reforma constitucional que creó este tribunal y se publicó en el Diario Oficial el 15 de abril del 90, que señalaba el artículo 41 que la ley establecía un sistema de medios de impugnación en el que el órgano político o el órgano público IFE y el órgano un tribunal autónomo TRIFE, en este último sería el órgano jurisdiccional en materia electoral. El anterior COFIPE en el órgano en el artículo 264 definía al Tribunal Federal como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, encargado en la sustracción y resolución de recursos de apelación de inconformidad, así como mismo de imposición de sanciones en materia. Contra las resoluciones no procedía el juicio ni recurso alguno, pero contra lo que se dictara en la fecha posterior a la jornada electoral era posible la revisión e inclusive la modificación por los colegios electorales de cada cámara según correspondiera. Tenemos ahí todavía las funciones que utilizaba el famoso TRIFE, cómo estaba constituido. Ya en 1996, el 21 de agosto, se publica en el Diario Oficial y entra en vigor el 23 del mismo mes y año el Poder Revisor Permanente de la Constitución, realizando reformas con el fin de incorporar al Tribunal Electoral a la estructura del Poder Judicial de la Federación, en calidad de órgano especializado y autoridad jurisdiccional en materia electoral, con excepción a lo escrito en la fracción segunda del artículo 105 constitucional. Bueno, estas eran las funciones de cada uno. El juicio de protección de derechos político-electorales, el juicio de revisión constitucional, eh, para dirimir conflictos laborales y uno de procedimiento especial sancionador. El recurso de revisión de procedimiento especial, los procedimientos sancionadores y el juicio electoral, que no contenían ninguno de los anteriores órganos jurisdiccionales eh, antes de la incorporación al Poder Judicial de la Federación. La función del jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como está compuesto, una sala superior con 7 magistrados, que en la verdad está funcionando con 5, a cargo cada 9 años, escalonados, propuestos por la Suprema Corte y electos por la Cámara de Senadores mediante voto directo, y se compone 6 salas regionales por cada
5 por cada circunscripción, una especializada, una en Guadalajara, Jalisco, una en Monterrey, Nuevo León, una en Jalapa, Veracruz, una en la Ciudad de México, una en Toluca, Estado de México, y la sexta regional especializada en la Ciudad de México. Cada una está entregada por 3 magistrados. Tenemos el marco normativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos y el reglamentos y acuerdos internos, así como la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la materia constitucional, pues el artículo 99, en sus fracciones, impugnaciones de elecciones federales de diputados y senadores, impugnaciones de cómputos y declaración de validez sobre la elección del presidente, nulidad de la elección, impugnaciones de actos y resoluciones, impugnaciones de actos y resoluciones, los famosos OPLES, impugnación de actos y resoluciones que violen derechos políticos electorales del ciudadano y ciudadanas, los conflictos laborales, las sanciones por parte del INE a personas físicas y morales y la violación a la base tercera del artículo 41, párrafo octavo y del 134 de la Constitución Política. A tomar en cuenta que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, las salas del tribunal pueden resolver no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución, y las resoluciones que visten el ejercicio de la facultad que limitara, en caso concreto, sobre verse ese juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte, así como otras facultades. El artículo 166 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación fija la jurisprudencia en términos del 214 al 217 de ley, resolver en forma definitiva y inaplazable sobre la determinación e imposición de sanciones en materia, elaborar anualmente el proyecto de presupuesto del presidente y presidenta de la Suprema Corte, expedir el reglamento interno y acuerdos generales, desarrollar directamente o producto de la Escuela Judicial Electoral, entre otros. Esta es la sala, sede actual del Poder Judicial. Se encuentra aquí en la Ciudad de México, en la colonia Setem, Culhuacán, Coyoacán. La sala superior pues, se rige mediante la votación, dura 4 años y posibilidad de reelegirse un periodo de 4 más. Resuelve apelaciones que interpongan los servidores del Tribunal Electoral, designa mediante circulación a la sala superior, denuncia por conducto del presidente la contradicción de tesis y resuelve impugnaciones sobre cómputo, elección del presidencial, los juicios de derechos del ciudadano, revocación, otros recursos del sistema de impugnación. Resolución de reducción del PES, conflictos laborales que ya hemos mencionado. En el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impugnaciones por sanciones a personas físicas y morales, fijar jurisprudencia, comisión de administración, reglamento interno, conflictos entre las salas regionales y la facultad de atracción no aplicable a las leyes electorales contrarias a la Constitución. No aplica. Ahí estamos constituidas las salas. Las salas especializadas en las que las salas regionales, los ámbitos de sus competencias. Bueno, ya no es la sala que actualmente está en funcionamiento, la sala superior, la sala regional, donde se encuentra localizada en el estado de Jalisco, la sala regional en Monterrey,
donde se encuentra ubicada la tercera sala de Jalapa, y la sala de la Ciudad de México, y donde se encuentra localizada dicha sala. Están aquí en Periférico. Los magistrados, luego ha habido renovación, la sala regional de Toluca, facultades, pues no declarar la aplicación de leyes electorales que consideren inconstitucionales, resolver criterios de ampliación, interpretación e integración de normas, en asuntos internos de los partidos políticos, agrupaciones y asociaciones políticas de carácter local, los medios de impugnación desde los efectos, los casos específicos de su suscripción, el recurso de apelación, recursos de inconformidad, revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y en materia laboral y los juicios que se den entre el INE y sus servidores. Así lo contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 76. Tenemos ahí lo que menciona el artículo 76 de la Sala Regional. Bueno, los magistrados, esta es la de la alcaldía de Coyoacán, perdón, Sala Regional Especializada en la Ciudad de México, donde se encuentra las salas regionales, sus facultades, procedimiento especial sancionador, famoso PES, es un recurso jurídico diseñado a tutelar la regularidad y la salvaguarda de los principios constitucionales en materia expedita en el marco de la reforma político-electoral que realizada en el año de 2014, el Congreso de la Unión decidió diseñar un nuevo cuenta el procedimiento especial sancionador, especialmente a reducir, de decidir que el Instituto Nacional Electoral sería una actividad instructora y el tribunal del Poder Judicial de la Federación que resolviera y en caso quien su caso sancionara las infracciones denunciadas. Tenemos el artículo 41, apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos, que dice infracciones. Aquí es lo que es, posteriormente estaremos viendo el tema de fiscalización en materia electoral, pues este es el procedimiento en el cual tiene esos internamente y externamente el Instituto Nacional Electoral y posteriormente lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La procedencia del PES, pues violaciones que establecen tanto la base tercera del 41 como los párrafos 7 y 8 del 134 constitucional, la contravención de las normas sobre la propaganda política y electoral, actos anticipados de pre-campaña o campaña, y a partir de abril de 2020 las quejas y denuncias por violencia política de género en razón de género, que eso fue una reforma electoral. La violencia política de género está contenida en el artículo 247 de la ley electoral, la ley de la EGIPE,
En cuanto a la propaganda política, realice los partidos políticos y las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas deberán abstenerse de expresiones o culminen a personas, discriminen o que constituyen actos de violencia contra las mujeres en razón de género. En términos de ley, el Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias están facultadas de ordenar, satisfechos a los procedimientos establecidos de la ley, la suspensión de mensajes de radio y televisión inmediata contrarios a esta la norma, así como que retire cualquier otra propaganda. Tenemos el trámite, que es una parte de los sistemas de medios de impugnación. Tiene 5 etapas: la recepción de la queja, la aplicación o no de la medida cautelar, etapas de audiencia de pruebas y alegatos, la resolución en la sala regional especializada y la impugnación en casos a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el organigrama del procedimiento especial sancionador. No, si no se reúne, pues se desecha en la unidad técnica de quejas del Instituto Electoral, Nacional Electoral. Se puede realizar el juicio en línea, fase a los acuerdos generales 5/2020 y 7/2020 de la Sala Superior del Tribunal, que se instauró el juicio en línea, sus características y las etapas de que surge del Acuerdo General 5/2020, que solo por asuntos que de cadena impugnativa se desarrolla el propio tribunal. Sistemas de medios de impugnación electoral, que ese es nuestro tema, es el sistema de medios en materia electoral que integra México por, ya habíamos hablado, los recursos de revisión, los recursos de apelación, recursos de procedimiento de especial sancionador, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, el juicio para protección de derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral, el juicio de dirimir actos o diferencias electorales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, y el juicio para admitir los conflictos o diferencias electorales entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial y sus servidores públicos. ¿Qué es el recurso de apelación? Pues es el recurso que es un medio de impugnación de carácter jurisdiccional que proceden contra actos y resoluciones de diversos órganos del INE. Su objeto es garantizar el apego a los principios de constitucionalidad y legalidad. Aquí tenemos una pequeña eh, imagen, cuadro, donde lleva todo el procedimiento. Son competentes de resolver el recurso de apelación las salas de resoluciones que admitan los órganos centrales del INE, la Contraloría del mismo, así como el informe que rinda de la Comisión Nacional de Vigilancia y el Consejo General del INE. Las resoluciones de las salas regionales respecto a actos y resoluciones de los órganos desconcentrados del INE, juntas, consejos locales y distritales, conforme al artículo 44 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El juicio de inconformidad es un medio de impugnación por el cual los partidos políticos y en determinados casos los candidatos pueden combatir resoluciones en los comicios federales exclusivamente en la etapa de resultados y declaración de validez. Su objetivo es garantizar la constitucionalidad y la legalidad de actos y resoluciones del INE. Este juicio es de conformidad, sus componentes contemplados en el artículo 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es la Sala Superior respecto a la elección de presidente de los Estados Unidos y en cuanto a las elecciones y senadores y diputados de mayoría y de representación proporcional. El recurso de reconsideración es importante para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Revisa el control concreto de constitucionalidad que lleva a cabo las salas regionales, y la Sala Superior es la única instancia para resolver el medio. Tenemos
las afectaciones, asignaciones respecto a diputaciones federales y senadurías de representación proporcional, sentencias de fondos dictadas por las juntas contra resultados de elecciones de diputados federales y senadurías, salvo el error aritmético o nulidad de la votación de la casilla, y las interlocutorias dictadas por la sustentación de la Junta Interna Nacional contra resultados de elecciones de diputados federales y senadurías. Este recurso son cuestiones de fondo de diversas resoluciones, sentencias de desechamiento y sobreseimiento y diversas incidentales. Y supuestos generales, que son asuntos que revisten la relevancia y trascendencia, la lista relaciona la impugnación de resultados de procesos de elección interpartidistas organizados por el INE, entre otros. El recurso de reconsideración, pues de la jurisprudencia 22-2001, el concepto de sentencia de fondo a partir de la interposición del recurso y así ha derivado diversas disposiciones de jurisprudenciales. El de reconsideración. Tenemos ahí la jurisprudencia 5-2019, que es procedente para analizar asuntos relevantes y trascendentes. De aquí nos está dando el criterio. La justicia electoral, el servicio de la gente, un criterio jurisprudencial. Y es un caso resuelto, un recurso de suspensión de la sala superior, 531 diagonal 2018. El juicio protección de derechos político-electorales del ciudadano para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano es un medio de control constitucional de los derechos de los ciudadanos mexicanos cuya tutela se integra encargada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el de carácter de Corte Constitucional Especializada, e interviene a efectos de restituir el agravio en el goce de sus derechos político-electorales respecto a actos y resoluciones de autoridad formal o materialmente electoral o de los partidos políticos nacionales o locales. Esa es la vía establecida a favor de lo exclusivo de los ciudadanos para impugnar procesalmente la constitucionalidad y la legalidad y la validez de un acto o resolución electoral que viole el derecho del ciudadano a votar, ser votado en elecciones populares de asociación individual y libre y participar en asuntos públicos del país y afiliación libre e individual a los partidos. Hacer valer bajo la hipótesis de procedencia en el artículo 80.1 de la Ley General de medios de impugnación. Nota: debe de considerarse que el JDC procede no solo cuando directa o hágase valer presuntas violaciones a cualquier derechos de votar o ser votada en elecciones populares, de asociarse individual o libremente para formar parte de forma pacífica de los asuntos públicos del país o de afiliarse libremente eh, este, eh, a los partidos políticos, sino también aduzca violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren directamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos políticos y electorales, que podrían ser el derecho de petición, información de información, de reunión, de difusión de ideas, de información, de libre expresión, y en cuya protección son indispensables a fin de hacer un órgano negativo. Asimismo, no hacer negatorio cualquiera de aquellos derechos
políticos electorales garantizados por el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y tutela efectiva. Tenemos las competencias conforme a la 83.1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, cuando es procedente esa competencia del órgano jurisdiccional. Tenemos ahí ese pequeño cuadro. Tenemos la jurisprudencia y el juicio de revisión constitucional. Bueno, el juicio de revisión constitucional en materia electoral es un medio de impugnación en estricto derecho, es decir, que los magistrados electorales se encuentran imposibilitados para suplir la deficiencia de la queja o de agravio, y su objeto es garantizar la constitucionalidad de los actos o resoluciones definitivas y firmes que emiten las autoridades competentes de las entidades federativas, para organizar y calificar comicios o de resolver controversias que surjan entre ellos. Estos son los requisitos de procedencia, definitividad y firmeza, que se viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y determinancia y la reparación factible, material y jurídicamente posible antes de la toma de posesión de los funcionarios electos. Esta competencia se le da en el artículo 90 de la Constitución y 87 de la Ley General de Medios de Impugnaciones, que establecen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se atenderá principalmente el tipo de juicio por el cual se encuentre vinculado el acto o resolución. En este sentido, se establece que solo objeto de litigos en las esferas de elecciones de gobernador y jefe de gobierno, correspondiente a la sala superior, es la única instancia de conocer el juicio. En cuanto a las salas regionales, reconocen los asuntos vinculados a elecciones de diputados locales y asamblea legislativa de la Ciudad de México o Congreso de la Ciudad de México, de ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México, dependiendo del ámbito territorial que se haya cometido de la violación reclamada, con la precisión de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que existen ciertos casos, por ende, y porque un acto impugnativo se materialice durante el desarrollo de un proceso electoral en donde se elige gobernador de un estado, la competencia se surte a su favor de las salas regionales y no a la sala superior. Por ejemplo, en cuanto a materia de juicio, se relaciona a la designación de ciudadanos que integran los consejos distritales y municipales de una elección local, dado que se tiene únicamente implicaciones en el ámbito local. Tenemos la competencia, la distribución de competencias, y tenemos la jurisprudencia en materia del juicio de revisión constitucional. Juicios para dirimir conflictos y diferencias laborales de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral. También está en el sistema. Esta es una materia de juicio laboral, contenido nada más para servidores del Instituto Nacional Electoral. Revisión de procedimiento especial de sancionador, que ya también lo vimos, que procede contra resoluciones y sentencias emitidas por procedimientos especiales sancionadores para garantizar la constitucionalidad y la legalidad de actos y resoluciones de la sala regional. Criterios relevantes. Acuérdense que las cuestiones de la queja de la comisión de violación violaciones a políticas, violencia política de género, pues también lo ve la sala regional. Perdón.
implicaciones en la ley de la materia electoral, pues bueno, el control de constitucionalidad, perdón, control de constitucionalidad en materia electoral, es aplicable el concepto de bloque constitucional. Es un objetivo concreto, el control abstracto, el control concreto y control difuso, constitucional, de medios de constitucionalidad. Y tenemos algunas infografías. Muchas gracias, les agradezco la atención. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Hasta luego.